Sara, muchas gracias por recibirnos, estamos muy agradecidos. Hemos hecho un tour por Santiago, Limache, fuimos hasta el Cajón del Maipo a hacer entrevistas también. Bueno. Y ahí nos contaron que tú también vivías por allá, Sí, me parece. Sí. Y dijimos, pucha. Sí. Estábamos con Kendra Ibelich. Ya. Bien, entonces, ¿cómo estás primero que nada? Bien, muchas gracias. Sí, con mucho trabajo, me imagino. Sí, harto. Mucho. Bueno, los temas ambientales... Es lo que más te mueve, ¿no? Sí. Sí, principalmente en distintos niveles. Nosotros acá como Chile Sustentable trabajamos principalmente en políticas públicas, diseño e incidencia en políticas públicas para resolver los problemas, porque la verdad es que si no cambian las políticas públicas y las reglas del juego no cambian. Pero también estoy a cargo de un santuario de naturaleza grande ahí en el Cajón del Maipo y por lo tanto tenemos reforestación, restauración, monitoreo pumas, etcétera. O sea, de todo tipo de cosas. En todos los niveles, sí. Sí, en todos los niveles. Sí. Y siempre, toda la vida te has dedicado a este como activismo, o sea, ¿siempre te ha movido eso, la protección del medio ambiente y de las personas? Sí, mira, yo de origen, mi primera formación es arte. Y después hice un bachiller en estética en la Católica. Y me quedé ahí como profesora en la Universidad Católica en el Instituto de Filosofía durante varios años. Y por eso más bien llegué al tema del medio ambiente desde las culturas, desde la relación o la generación de la cultura a partir del ambiente, de los ecosistemas, de la relación entre el hombre y la naturaleza. Hice mucho trabajo de campo, principalmente en las comunidades pehuenches, en la zona sur, la zona de Biobío, y también en el norte, en la precordillera de la región de Arica, Parinacota y Tarapacá. Y ahí para mí fue súper clara la relación entre la cultura humana y el medio ambiente. Y por lo tanto, evidentemente, el lugar de la persona humana como un elemento más dentro de los ecosistemas. Y ahí me fui cambiando hacia el trabajo ambiental. Entonces tengo un enfoque más humanista del trabajo ambiental, no solamente una perspectiva que pudiera tener un biólogo o un ingeniero ambiental, sino que más bien de una perspectiva más política, más filosófica, por la trayectoria, digamos, por el recorrido. Es que ambas áreas, si es que se puede decir ambas, están muy relacionadas. Las personas que yo estudié ecología, ahora nos damos cuenta de que nos falta el tema humano un poco, porque están tan relacionadas ambas. Lo que pasa es que los humanos estudiamos lo otro como si fuera distinto de lo que somos nosotros, pero la verdad es que no hay mucha distinción. El comportamiento del ser humano como una especie más tiene su lógica, pero la verdad es que el comportamiento de cada especie, sea animal, sea vegetal, sea fungi, tiene un comportamiento, una historia y una evolución. Y obviamente lo que pasa es que no hay cultura escrita ni vestigios de otro tipo, son mucho más ecológicos que los vestigios de nuestra cultura y por lo tanto no hemos escrito la historia de otras especies, pero la verdad es que no hay ninguna diferencia, salvo la tremenda irrupción de nuestra especie en la biosfera, al punto de amenazar el mantenimiento de la vida y por lo tanto de la biosfera a través del extractivismo, a través de la emisión producto de la quema de combustibles fósiles, a través de la forma en que vivimos. Entonces yo creo que tal vez esa es la coyuntura estructural que estamos enfrentando hoy día con el cambio climático, con la crisis ecológica, que es una crisis de contaminación, pero es una crisis también de pérdida de biodiversidad que nos afecta directamente. Y particularmente en el caso de Chile, el tema del agua, de la escasez de recursos hídricos, probablemente se va a visualizar cada vez más a nivel mundial que ese es el punto de quiebre. Sin agua no hay
biosfera, como la conocemos. Entonces, claro, porque un salar claramente tiene vida, tiene una biota que está constituida por una microbiota bacteriana y otros elementos, pero lo que conocemos más como la biosfera que se ve y que nos queda clara no existe sin agua. Entonces yo creo que estamos frente a un tremendo desafío, a una situación súper compleja de disrupción de los sistemas que sostienen la vida, la atmósfera, la hidrosfera, los glaciares o la criósfera, etcétera. Exacto. Y ahora este año ha sido bien impactante ver las noticias. No puedo dejar de mencionarlo, que las olas de calor que han habido en el hemisferio norte, estaban diciendo incluso aquí en el hemisferio sur, la Antártica tenía mucho menos hielo de lo normal. Entonces, quizás no todas las personas, pero yo lo veo en mis amigos, ya se están empezando como a asustar, al fin. Están diciendo, algo está pasando, ¿no? Y de verdad yo me pregunto, digo, pero si esto es desde antes que yo naciera, se sabía del cambio climático, hace más de 30 años, ¿por qué todavía no hemos podido hacerle, ni siquiera tratar de frenarlo, no hemos podido frenarlo? ¿Y por qué incluso hay personas que todavía lo niegan? Quizás son las menos, pero me parece impresionante eso. No entiendo por qué, si de tantos años de evidencia científica, de conversaciones, de COPs, y ahora estamos aquí. Mire, yo creo que lamentablemente, y un poco lo menciono en el libro que tú señalabas, lamentablemente nosotros tuvimos una tremenda irrupción ideológica, una irrupción doctrinaria a partir de la Edad Media particularmente, de que nos separó de la naturaleza, nos separó culturalmente, nos separó psicológicamente, y pensamos que además después con el nacimiento del método científico, que nosotros éramos sujetos y la naturaleza era objeto. Por lo tanto, no reconocimos que era un sistema que tiene un funcionamiento y que digamos, corresponde y equivale y se encuentra con nosotros en nuestro funcionamiento, o nosotros nos encontramos con estos grandes funcionamientos. Y lamentablemente eso pasa por toda una visión de separación, de ubicarnos fuera de la Tierra, de ubicarnos jerárquicamente por sobre los demás elementos de la naturaleza, y con la locura de la técnica y de la primera línea de conocimiento científico, entendiendo que con ese conocimiento nosotros podríamos manipular aquello que conocemos, y que con la técnica podríamos dominar completamente la naturaleza. Y todavía ese paradigma está. Lamentablemente, claro, todos lo ubican con el tema de René Descartes, el gran padre, ¿no es cierto?, del método científico, del tema sujeto-objeto, causa-consecuencia, efecto-causa, pero la verdad es que no es así. La verdad es que esa forma de conocimiento es totalmente errónea. Separa y hace y restringe los elementos que tú vas a conocer a tal nivel que finalmente no logras el conocimiento. Entonces, toda esa como, digamos, soberbia o creérsela con esta jerarquía de que nosotros somos los únicos pensantes y etcétera, y sintientes y etcétera, hasta que se demuestra mucho después, fines del siglo XX, que también los otros seres son sintientes, no solamente los animales, sino que también las plantas, etcétera. Entonces, esta locura del ensimismamiento, ¿no es cierto?, hace que nos vaya mal, nos vaya pésimo, porque resulta que las acciones que fuimos haciendo, en vez de servirnos, claro, nos pueden servir algunos sectores en el corto plazo, pero finalmente fueron dejando un halo de destrucción brutal. Y ahí, desde la época industrial, ya con la tecnología, la escala de la intervención es tan grande
¿no es cierto? Y con el desarrollo de la tecnología y la masificación de la intervención humana en el planeta, hace de que tú ya prácticamente no tienes lugares donde no esté la mano y la tecnología humana, la extracción humana, el impacto ahora con el calentamiento global y la contaminación de la atmósfera con CO2. Y antes con, obviamente, clorofluorocarbonos y la destrucción de la capa de ozono. Hoy día no tienes ningún lugar de la biosfera que no sufra las consecuencias de la intervención humana sobre el sistema de la vida o los sistemas que sostienen la vida. Entonces, es súper complejo porque eso implica un fracaso. Un fracaso de nuestra especie en su conocimiento o la construcción de verdades científicas sobre cómo se comporta este sistema del cual somos parte. Ahora, como tú bien dices, el tema de la emisión de gases de efecto invernadero tiene ya 40 años o más. La Convención de Cambio Climático, como tú señalas, se firmó hace 30 años, el 92 en Río de Janeiro. El objetivo de esa convención fue revertir el cambio climático por distintos tipos de intereses. Lamentablemente eso no funcionó. Se le entregó al mercado. En la primera etapa, con el protocolo de Kioto, se le entregó al mercado la solución. Y por lo tanto la transacción de emisiones en un mercado iba a generar la solución sin cambiar absolutamente nada. Obviamente que no iba a resultar. Pero no, los que decían eso eran locos, eran una minoría, no tenían prensa, por supuesto, y por lo tanto no se lograba amplificar como que eso era realmente la realidad de lo que iba a ocurrir, sino que la realidad era continuar con esto. Y entonces de repente se dan cuenta de que ya el tiempo no da para revertir y que por lo tanto lo que se puede hacer es no permitir que la temperatura suba más de 1,5. Más de un límite. Claro, marca un límite, pero aceptando que ya renuncias a la convención. El objetivo de la convención es revertir el calentamiento global. Y lo que pasa es cuando tú ves ya 1,5, Acuerdo de París, ¿no es cierto? Pero cuando tú ves los compromisos en el papel de los distintos estados para lograr ese 1,5, no da. Los compromisos están para 3,7, 4 grados. O sea, no hay compromiso si es que esos compromisos se cumplieran. Entonces, nuevamente estamos en la misma situación. Por lo tanto, acá claramente estamos frente a un precipicio y lo que hay que hacer, y particularmente nos corresponde a los ciudadanos que no tenemos intereses y no estamos acomodados en lo que está ocurriendo, de cambiar las cosas de la forma más radical posible con el objeto de recuperar el tiempo perdido. Y entendiendo, lo he escuchado varias veces, que Chile aporta muy poco en comparación con China, Estados Unidos, pero aún así Chile tiene un rol que jugar, ¿cierto? Y ahí entra la descarbonización por la que estaban luchando ustedes. Bueno, el mal de muchos es consuelo de tontos. O sea, y cuando Chile dice, no, es que nosotros somos el 0,2 en el mundial, es absurdo. Porque aunque seas el 0,2, estás contribuyendo a un fenómeno que Chile es uno de los particularmente afectados. O sea, Chile por el tema del agua, particularmente la desertificación, el aumento del nivel de los océanos, el derretimiento glaciar y por lo tanto la carencia de reservas hídricas, es uno de los países que está en el bloque de los más afectados. Entonces, claro que podemos hacer mucho y nos conviene hacer mucho con el objeto de pedir cuenta que los demás hagan mucho para no ser afectados como vamos a ser afectados. No estamos al nivel de que vamos a desaparecer, como algunas naciones islas en el Pacífico, que simplemente por la inundación, bueno, esa gente va a tener que emigrar a alguna parte, pero se va a perder la nación completa
o el país, o el lugarcito de la biosfera que se llama Fiji, o etcétera, o Tuvalu, etcétera, etcétera. Es impresionante Son que países, vi que estaban discutiendo si iban a perder sus pasaportes, su nacionalidad. Absolutamente, absolutamente. Es así. Es así. Y en el caso de Chile, cuando tú miras, ¿y por qué descarbonizar? Tenemos que hacer muchas cosas. Pero ¿por qué descarbonizar? Porque la quema de carbón en Chile, que se hace en 28 carboneras al año 2019, generaba un cuarto de las emisiones totales del país. 28 plantas carboneras de 4 empresas. Entonces, 4 gallos, decimos nosotros, 4 tipos, 4 empresas generaban un cuarto de todas las emisiones de Chile. Y de esas empresas, 3 eran transnacionales: Enel de Italia, Engie de Francia, AES de Estados Unidos y Colbún del grupo Mate, que no vamos a decir que es un grupo pobre, pequeño, que no tiene capacidad financiera ni capacidad técnica para hacerlo rápidamente. Y es por eso entonces que nosotros, como organización de la sociedad civil, dijimos, bueno, ¿cuál es el objetivo? Reducir dónde está la mayor facilidad, dónde están las mayores oportunidades de hacerlo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque están las capacidades económicas y financieras de aquellos actores, no de que toda la sociedad va a pagar el costo de la transición energética que significa, sino que aquellos que más se están contaminando, que en este caso son 4 empresas, un cuarto de todas las emisiones del país, y son 4 empresas ricas. Entonces, por eso nosotros constituimos una coalición Chao Carbón, principalmente porque entendemos que aquí, al igual que en la lógica de la Convención de Cambio Climático, hay responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y por lo tanto, no es lo mismo la señora Juanita, que tiene una panadería, ¿no es cierto?, a leña, que 4 empresas que emiten el cuarto de las emisiones de un país. Y que con eso además están lucrando. No solamente, no es de subsistencia. Y también porque esas 28 centrales están ubicadas principalmente en 5 comunas en las cuales se están superando las normas de emisión. Y eso significa impacto sobre la salud y la vida de la población. Es decir, estaban en 5 llamadas zonas de sacrificio. Por lo tanto, no es solamente una contaminación de CO2 a la atmósfera global, sino que al mismo tiempo es una contaminación de contaminantes locales, material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, metales pesados, que es lo que emite la combustión del carbón, cancerígenos, los metales pesados, en 5 comunas específicas, donde la gente se está enfermando por vivir en esas comunas con esos niveles de saturación. Y no solamente enfermando, sino que tiene partos prematuros, tiene niños nacidos con déficit cognitivo, el aumento de escuelas especiales para niños con déficit cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, mayor presión sobre los sistemas de salud públicos principalmente. Entonces, tenemos un problema ambiental local, tenemos un problema de derechos humanos violados, conculcados, de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y al mismo tiempo se está generando el CO2, la misma combustión que está generando calentamiento global. Entonces no había dónde perderse, claro, de ponerse una fuerza muy grande en eso y posteriormente ir hacia la desgasificación, que son nuevamente 20 centrales de un grupo de 3 o 4 empresas, las mismas que queman carbón, y que son las que emiten el 7% restante, porque todo el sector eléctrico en Chile es 32% de todas las emisiones del país. Y bueno, después viene 20 y tantos por ciento del transporte, etcétera, etcétera. Pero acá el corazón de las pocas empresas que están generando las emisiones de Chile son muy pocos actores. Entonces tienen que ponerse las pilas y la sociedad tiene que presionarlo. Y eso se ha logrado, ¿no? Varias se han cerrado y algunas tienen ya programado cerrar próximamente. Bueno, hubo a propósito y gracias a que se iba a hacer la COP
25 acá en Chile, no sé si recuerdan, el año 2019. Sí, que al final no fue. Que al final no fue por el estallido social, no habían las condiciones políticas, obviamente, para que fuera. Pero en ese contexto el gobierno entendió que tenía que dar alguna señal. Y entonces se hizo un cronograma, se hizo un anuncio de un cronograma voluntario de cierre de todas las carboneras al año 2040, voluntario. Ahora, claro, se cerraron las 8 más viejas hasta ahora, pero gracias a la presión de la sociedad civil, a la campaña Chao Carbón, se ha logrado que hoy día, además de las 8 que se han cerrado hasta diciembre del año 2022, hay 12 centrales comprometidas de cierre al año 2025 y las que quedan sin compromiso al año 2025 y por lo tanto podrían estar en este margen de cerrar al año 2040, son solamente 8 centrales. De 3 empresas, nuevamente, AES Gener de Estados Unidos, 2 centrales, Capital Advisors, 5 centrales en la ciudad de Huasco, donde no se ha cerrado ninguna central. Es una venta que hizo AES Gener a Capital Advisors de las centrales de Huasco, y obviamente la chilena Colbún en la ciudad de Coronel, que tiene la central Santa María, que no ha cerrado, no obstante ser una empresa que ha declarado que va a ser 100% renovable, pero no lo es. Y es un grupo financiero importante en Chile, el Grupo Mate, que es dueño de papeleras, es dueño de forestales, es dueño de un banco y además de una empresa de generación eléctrica. Por lo tanto, tienen que ponerse las pilas. Y la demanda de la coalición Chao Carbón es que todas las centrales tienen que estar cerradas en Chile al año 2030, a más tardar. Es decir, en 7 años más en Chile no debieran haber centrales. Tenemos 20 que ya van a estar cerradas al año 2025. Por lo tanto, esas 8, el resto de esas 8 tiene que ponerse las pilas y cerrar en los 5 años siguientes. Y eso es lo que se habla de la transición energética, de transitar hacia fuentes de energías renovables, ¿no? Que no sean contaminantes de esa manera. La transición energética en términos superficiales generales es ir hacia a un modelo de desarrollo energético que no emita CO2. Ahora, la transición energética, para que sea justa, tiene que transitar hacia una matriz eléctrica y energética, después transporte y todo eso, sin emisiones de CO2, pero sin emisión de contaminantes locales. Y tiene que transitar de una forma en que las personas que trabajaron en la industria contaminante tengan trabajo en empresas de generación limpia. No puede ser la transición a costa del desempleo. Tiene que haber una remediación de los lugares donde funcionaron las industrias contaminantes. Y eso significa retirar los tubos de succión de agua marina para enfriamiento, remediar las canchas de acopio de carbón, remediar y hacer una mantención permanente de los depósitos de ceniza, que son los desechos de la industria, reciclar, etcétera, la infraestructura, es decir, significa un tema de remediación ambiental y por lo tanto dejar el lugar sin los pasivos ambientales de la industria contaminante. Y en tercer punto que estamos señalando ahora, que es menos tratado a nivel internacional, pero que es absolutamente clave, es que los estados, ya que para las empresas no hay obligaciones en esa línea, los estados tienen que hacerse cargo de acompañamiento y compensación a aquellas familias y personas afectadas por la contaminación. Eso significa principalmente enfermedades como cánceres, significa enfermedades permanentes como asmas, enfermedades cardiorrespiratorias, significa la educación y empleo probablemente de niños nacidos con déficit cognitivo, producto de la contaminación intrauterina, etc. O sea, aquí la sociedad en su conjunto, a través del Estado, tiene que hacerse cargo de aquellos chilenos o de aquellos compatriotas que sufrieron el efecto de una industria contaminante que nos proveyó electricidad. Tengo una más. Bueno, es que no es una pregunta fácil tampoco. Son preguntas complejas siempre.
que mientras tanto el mundo entero está tratando de hacer esta transición, ¿no? Especialmente los más desarrollados, Europa, ahora van a tener puros autos eléctricos, todos quieren alejarse de los combustibles fósiles, pero en eso juega un rol muy importante Chile, ¿no? Porque Chile les va a estar entregando lo que ellos necesitan, que es litio e hidrógeno verde. Y cobre. También. Y quizás otras cosas, ¿no? Otros minerales, materiales. Entonces, qué es lo que va a pasar aquí? Eso es lo que se ha criticado mucho, ¿no? De que Chile va a no sé si sacrificar ciertos ecosistemas, ciertas personas, ciertas comunidades para poder aportar a esta transición mundial, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso del tema de la política de litio y de hidrógeno verde en Chile? Mira, nosotros hemos manifestado una posición súper crítica a quién va a pagar los costos de la transición energética. Lamentablemente estamos en esta situación por los países industrializados, que son aquellos que consumen más combustibles fósiles, que dependen de combustibles fósiles hasta el día de hoy. Son aquellos que además se han llevado las materias primas de los países no industrializados, los procesan y después nos venden, se han hecho ricos a costa de los recursos de los demás países y han contaminado la atmósfera, y esa contaminación de la atmósfera va a afectar en mayor medida a aquellos países desde donde ellos han sacado las materias primas para posibilitar su riqueza y su desarrollo. Y ahora resulta que en esta circunstancia ellos no están pensando cambiar sus patrones de consumo, ni renunciar a niveles de bienestar, ni hacer una transición importante que signifique cambios en los estilos de vida, y por lo tanto, nuevamente, nosotros vamos a tener que proveerles los materiales para que ellos sigan con un nivel estándar de vida que no es sustentable. El estándar de Europa, Estados Unidos, no es sustentable, no es posible con los materiales existentes en este planeta. El planeta Tierra es limitado y por lo tanto el consumo de recursos no es ilimitado. Ni los recursos ni las basuras son ilimitadas. Hay que vivir dentro de los límites del planeta, de la capacidad de reproducción. Incluso si va a ser con energías renovables, ¿no? Incluso que va a ser con energías renovables. ¿Por qué? Porque ¿qué significa para Chile, para Bolivia, para Argentina? ¿Qué significa la transición del transporte en Europa? ¿Significa que ellos van a tener autos eléctricos con baterías de litio? ¿Qué porcentaje de la población en América Latina va a tener autos eléctricos? ¿En 5 años? ¿En 10 años? ¿Qué porcentaje de la población? Entonces, hay un vaciamiento de la riqueza de estos países, en este caso el litio, que además no son yacimientos de litio, son humedales altoandinos. Entonces, estamos destruyendo humedales altoandinos que cumplen una función dentro de los ecosistemas desérticos para mirarlos como un yacimiento, y esta mirada sujeto-objeto nuevamente, ¿no es cierto? Mirarlos como un yacimiento que nos va a servir para la transición energética de los países ricos, que son los que han producido los impactos que han producido y que son los que se atrasaron en reducir emisiones, etcétera, etcétera. Entonces, es súper complejo. Y eso significa que aquellos que van a sufrir las pérdidas y daños son los que tienen que seguirle aportando materiales para los que provocan las pérdidas y daños puedan hacer la transición. Pero simultáneamente vamos a estar sufriendo las olas de calor, los aluviones, la falta de agua, y al mismo tiempo el extractivismo, el neoextractivismo, justificado con la transición energética para enfrentar el cambio climático para la sociedad que hoy día no tiene ningún interés político real de poder cambiar estructuralmente para no seguir destruyendo la biosfera, para seguir manteniendo sus niveles de bienestar. Entonces, somos súper críticos en cuanto al tema del litio. Somos súper críticos. En Chile, de hecho, ya planteó en un acuerdo político con la Unión Europea el acceso de la Unión Europea a litio, hidrógeno, cobre y otras materias primas. Aquí hay un acuerdo político en el cual Chile se comprometió un acceso prioritario
de Europa. Eso se firmó a fines del año pasado. Este año vino la presidenta de la Unión Europea, la Ursula von der Leyen. Pusieron los bancos europeos un conjunto de 1.000 millones de dólares para empezar estas industrias. Y por lo tanto, aquí ya se firmó un negocio que va a significar el extraer todos los salares. Se logró negociar que 30% no se explote, pero todo el resto sí. O sea, esto ya está como crónica de una muerte anunciada. Y montar una industria del hidrógeno. Y industria del hidrógeno dicen, no, pero es que es un nuevo combustible. Y dice, hidrógeno es agua. Es agua más energía. Entonces, ¿dónde tú vas a instalar esa cantidad de... Primero, ¿dónde vas a sacar agua? En Antofagasta está planteando uno de los lugares que no hay agua. Es agua desalada. Va a tener mayor impacto sobre el borde costero, donde hoy día están las carboneras, los puertos, el embarque de minerales, etcétera, etcétera. En Magallanes no hay agua. En Tierra del Fuego, en el continente, en la desembocadura de los ríos, se va a desalar también. Después, el agua para desalarla necesita energía. ¿Dónde vas a construir la energía? Vas a construirla en los mismos lugares, ya, solar y eólica, pero eso es superficie de terreno. Las eólicas significa impacto sobre el suelo, impacto sobre el aire, impacto sobre las aves. ¿Qué vas a hacer con las aves en zonas costeras en el norte y en zonas costeras en Magallanes? Olvídate de las aves. Que por la escala de estas grandes... Absolutamente. Claro. Y olvídate de los bosques de algas del Estrecho de Magallanes, que son uno de los más importantes del mundo. Porque tú vas a necesitar toda esa succión de agua para poder desalar y para poder, con la energía, hacer el proceso de electrólisis y poder obtener el hidrógeno verde. Pero no te estás dando cuenta de lo que estás exportando nuevamente son recursos naturales, son materias primas. Entonces, es cantidad de territorio que tú vas a ocupar, es cantidad de borde costero, es cantidad de agua de mar, es fitoplancton y zooplancton que tú succionas digamos, del mar para entrar en los procesos de desalación. Entonces son kilómetros y kilómetros cuadrados de infraestructura energética. Ha señalado, todas las consultoras del mundo energético han señalado que no es duplicar la matriz energética. Si es que queremos armar una industria del hidrógeno de esas dimensiones, sino que es triplicar lo que hoy día tenemos como matriz energética, como capacidad instalada. ¿En qué territorios? ¿Con qué líneas de transmisión? Entonces es una locura. O sea, es realmente generar zonas de sacrificio de otro tipo en nombre de la transición energética. Y se está haciendo, cuando tú ves las declaraciones del ministro Marcel y de Corfo, se está haciendo, ya es que tenemos la plata ahora, pero ¿para qué esa plata? Esa plata es para crédito para los inversionistas. Esa plata es para medir y modelar cuáles son las tecnologías que están más disponibles. Son platas para subsidios. Son algunos elementos para las regiones, para que las regiones tengan otra plata para que Corfo pueda gestionar y apoyar toda esta industria. Hay plata para líneas de base ambiental en los territorios donde esto se va a desarrollar. Hay evaluación ambiental estratégica si tú vas a tener 12, 13 proyectos en Magallanes o 17 o 20 o no sé qué proyectos en Antofagasta. Hay una línea de base. ¿Cuáles son las normas que hay sobre el proceso de desalinización o el proceso de electrólisis? ¿Hay normas en Chile? No hay normas en Chile. Entonces, todo eso, de la forma como se va a hacer la industria, las condiciones sociales y ambientales, los beneficios compartidos, ¿qué va a quedar en la región? ¿Qué se va a restaurar en la región? Si es que en el caso de Antofagasta es una zona que está muy deteriorada por la actividad minera, particularmente del salitre primero, del cobre después. Entonces, no hay ninguna condición sino que seguir con la misma lógica de inversiones del extractivismo para generar un producto de exportación principalmente, no hidrógeno para Chile, de exportación que va a generar los mismos impactos que ha generado el modelo hasta ahora. Entonces, estamos en contra de seguir profundizando y expandiendo el modelo en nombre de la transición energética. Es absurdo. Además, es súper complejo porque en términos políticos te muestran contra la transición energética. Y el tema no es ese.
El tema es que la transición energética no puede ser una transición injusta que va a profundizar los actuales problemas sociales y ambientales que tienen nuestros países. Y de ser, como se va a instalar una industria de hidrógeno con primeros 1.000 millones y después pondrá otro país o otro bloque económico, pondrá otros tantos y qué sé yo, es que en el fondo estás teniendo un territorio de Chile al servicio del mercado mundial. ¿Dónde están las condiciones? ¿Para qué se llama Chile entonces? ¿Para qué tenemos legislación si es que no la aplicamos o de frentón? Si es una industria del hidrógeno para la transición europea, hagamos una industria de hidrógeno verde con el estándar de la industria europea. Pero no se está planteando ese estándar. Entonces, mismo estándar extractivista, sin ninguna regulación, para proveer a un continente que tiene otro estándar y que necesita mantener sus niveles de bienestar que no son sustentables. El planeta no da para que cada uno de los habitantes de este planeta tenga esos estándares de vida. O sea, es más de lo mismo, como decías, pero con otra cara, finalmente. Absolutamente. Aparentemente más ecológica, pero no es tan así. No, porque en el fondo la descarbonización o avanzar hacia economías verdes es solamente avanzar hacia la misma economía con los mismos instrumentos de inversión y mercado, pero sin CO2. Entonces no es verde. Es una economía neoliberal, extractivista, igual de la de ahora, pero con menos emisiones de CO2. Esa es la única diferencia. Entonces, no lo vendan, no lo marketeen, digamos, con este maquillaje de verde, porque no es verde, no es sustentable. Es con menos CO2, emisiones de CO2. Eso sería, no más que eso. Muchas gracias, Sara, por tus palabras. Es que tú sabes mucho de estos temas, entonces nos pones la perspectiva sobre esto que no lo habíamos pensado de esa manera. Bueno, encantada de poder seguir conversando cuando quieran sobre este y otros temas. Sí, seguro que sí, podemos hacerlo. Muy bien, gracias. Bien.